volvemos a encontrarnos para recorrer ciertos temas que encontramos en la Biblia que hacen bien a nuestras vidas. Hoy quiero invitarles a que lean, que me acompañen a leer, si tienen una Biblia a mano y si no, tomen nota de este pasaje de la palabra de Dios, el capítulo 2 de Efesios, una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que se reunía en esa ciudad de Éfeso, en la cual les da muchas recomendaciones para edificación de las vidas de quienes la componen. Recordamos que la iglesia no es, bíblicamente hablando, no es el edificio, tampoco es el templo, bíblicamente hablando. Donde se reúne la iglesia es un lugar determinado, puede ser un salón, puede ser un parque, puede ser un lugar afín para que puedan estar apartados de alguna manera, sin interrupciones, para que puedan orar a Dios, alabar, conversar, compartir tiempo, tener comunión. El recinto donde se reúne la iglesia, vulgarmente se le llama iglesia, pero en realidad iglesia es el conjunto de las personas reunidas en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Así que Pablo habló a esta iglesia recomendándole algunas cosas que son muy, muy importantes. Dice así, comenzando el capítulo 2, vamos a ver algunos versículos y detenernos en ellos para poder reflexionar un poquito. Le está hablando a personas que ya habían tenido un encuentro personal con Jesús, que ya habían reconocido que lo necesitaban, se habían arrepentido de sus pecados, se habían puesto sus vidas en las manos del Señor. Y lo seguían, ¿sí? Lo seguían obedeciendo los mandatos de Jesús, poniéndolos en práctica y a veces luchando consigo mismo para poder vencer y poner en práctica lo que el Señor esperaba de ellos. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está diciendo la palabra de Dios que Jesucristo les dio vida a estas personas, y a nosotros también, por supuesto, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Es una expresión que quiere decir algo así como ustedes estaban separados de Dios, muertos es separados de Dios, revolcándose, revolviéndose, ensuciándose en sus propios delitos y pecados. Aquellas cosas que no solamente ofendían a Dios, sino como a consecuencia de eso afectaban sus vidas y iban degradándose día a día. Sigue el versículo 2 diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, en la cual ustedes también, recuerden que vivían en esa condición, pero Cristo los quitó de esa condición, de estar muertos, separados de Dios. Dios les dio vida, los reconcilió a través de Jesucristo y obtuvieron esa vida nueva en Cristo Jesús. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es seguir la corriente de este mundo? O seguir la corriente de este siglo, la corriente de este tiempo. Son las tendencias que a veces hay en las distintas sociedades a través de los tiempos. Las corrientes humanas muchas veces son corrientes que se rigen por filosofías, por pensamientos, por criterios, algunas con buena intención, otras no, algunas con buenos resultados y otras no. Pero lo que está hablando acá específicamente son las corrientes que arrastran a la persona a hacer lo que quiere, no importándole Dios, no importándole lo que dice la palabra de Dios, sino haciendo lo que creen que está bien y lo que hacen otros. Muchas personas se prenden, se enganchan, se ponen en una fila detrás de otros, porque si van muchos hacia ese rumbo, también ellos quieren ir, porque entienden que si hay muchos que toman ciertas decisiones, no están equivocados. Y no es así. Las decisiones son en función de lo bueno, en función de lo que tiene que ver con nuestra conciencia sana por haber conocido a Cristo Jesús y por aplicar
las verdades de Dios en las vidas. Dios como prioridad, Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Y el pasaje sigue diciendo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Estas corrientes a las cuales Pablo le está diciendo, mire que son tendencias, son corrientes, eso de lo cual les estoy hablando específicamente, tienen que ver con el príncipe de la potestad del aire. O sea, está hablando acá de Satanás. Satanás es el que gobierna en los aires y le dice Pablo, miren, esto tiene la forma tiene la forma del príncipe de la potestad del aire, del enemigo de Dios, el que quiere destruirlos, el que quiere que ustedes retrocedan al punto de inicio, cuando estaban muertos en delitos y pecados, separados de Dios, revolcándose en la propia inmundicia. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, Satanás quiere que aún los redimidos, aún los comprados con la sangre de Cristo, aún los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, que vuelvan atrás, para que vivan como vivían antes, o sea, como los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a quién? A los principios de la palabra de Dios, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. O sea, haciendo lo que los impulsos les llevaban, haciendo lo que tenían deseos o haciendo aquellas cosas que por naturaleza, sin razonamiento, sin reflexionar en Dios, les surgían. Y los pensamientos, no solamente las actitudes de la vida, sino también los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira es una expresión, como podríamos decir, iracundos. La ira era el patrón de sus vidas, el enojo, el resentimiento, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros, vuelve atrás, ¿no?, en el razonamiento, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por gracia de Dios, por regalo de Dios obtuvimos ese perdón. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos dio el privilegio de estar en Cristo Jesús, en la misma presencia del Padre, con acceso al Padre. Otro día vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es estar en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los tiempos venideros, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, por regalo de Dios, son salvos, no es por obras, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es por mérito propio, pues es don de Dios, es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que está diciendo acá, que la salvación, la reconciliación con Dios, el perdón de los pecados, no es por nuestros méritos, no es por nuestra decisión de decir, bueno, voy a cambiar, sino que es por obra de Dios. Cuando vamos arrepentidos, cuando fuimos arrepentidos a los pies de Jesús, Dios nos perdonó, nos regaló el perdón y nos limpió de nuestro pecado, limpió nuestra inmundicia y nos ayuda para que sigamos viviendo, pero ya con una óptica distinta, con la óptica de no vivir ni practicar el pecado. Y somos creados en Cristo Jesús, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para que las buenas acciones broten de nuestra vida. Eso espera Dios de vos, eso espera Dios de mí. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo encuentro a través de este medio.